En Cuatro Esquinas continuamos con nuestros siguientes invitados. Ustedes los conocen de sobra porque, bueno, pues ya son algunos años, unos más que otros, en esto de la política. Muy buenas tardes, Antonio García, ex concejal de Izquierda Unida, que lo ha sido durante 14 años, entre los dos ayuntamientos en los que ha ejercido hasta hace muy pocos días que presentó su dimisión. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, todavía no. Seré ex a partir del día 15, creo que será el pleno. Que cuando se produce... Muy bien. Y muy buenas tardes, por supuesto, también al nuevo portavoz y, por tanto, también noticia y objeto de invitación para Cuatro Esquinas del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Bienvenido, Fran Matas. Muchas gracias, Cristóbal. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la primera pregunta, aunque ya tuvimos la ocasión de estar bueno, pues presentes en el momento en que se produció ese anuncio, un sábado hace un par de semanas, Antonio, ¿cuál es el motivo de su renuncia, de su dimisión? Hombre, fundamentalmente razones de carácter, digamos, personal. Como bien has dicho, llevo ya, con este sería mi cuarto mandato en política, aunque sean dos en otro municipio. En política activa, muchísimos más, muchísimos. Pero también porque creo que ya corresponde el que le dedique más tiempo a cosas que quizás no le he dedicado el tiempo que yo quisiera. A mi oficio, que es mi otra gran pasión, que es la educación, a la familia y ahora ya a los nietos, que son la otra parte de la familia y que ocupan más tiempo, al contrario, que tienen menos tiempo el que yo quisiera dedicarle actualmente. Pero también de carácter político, porque creo que en política hay que estar fundamentalmente con un objetivo, que es intentar que las ideas que uno defiende pues se hagan propias por el resto de los vecinos, y en el caso de Antequera creo que es el momento adecuado para que dé un paso atrás, más que atrás, un paso al lado, deje el foco de la primera fila de la política para que compañeros más jóvenes, compañeros con otro espíritu, que de otra generación incluso, pues aporten lo muchísimo que tienen que aportar. Por tanto, yo creo que son razones personales y políticas que están íntimamente mezcladas. No sé dónde separar lo político de lo personal, pero que repito que más que irme, pues me hago un lado para que otro esté más visible. Lo primero que hablábamos cuando ha llegado a los estudios es qué difícil es desvincularse de la política. Y claro, yo pensaba, bueno, esto es más bien una frase del nuevo portavoz o de alguien que acaba de entrar como el que le relevará o ocupará el acta, que es Antonio Mayo. ¿Por qué lo afirma? Quiero decir, ¿por qué es difícil irse, no entrar de nuevas? Aunque los ciudadanos a veces pueden pensar que el cargo público, y más en la oposición, su única actividad es los plenos, que son una vez al mes, pero el cargo público tiene obligaciones permanentemente, a diario. Con lo cual resulta que al final uno llega a la conclusión de que todo lo que hace durante el día tiene de alguna forma algo que ver con lo que luego aparece o en el pleno, o en la comisión informativa, o en el área correspondiente que uno lleve, en este caso el ayuntamiento. Cuando uno deja de ser cargo público, o empieza a dejar, porque también esto se hace gradualmente, la inercia hace que uno siga pensando que aún tiene que hacer aquellas cosas que antes hacía. Y por ejemplo, yo, es una costumbre que tenía y que espero seguir manteniendo, era leer los boletines oficiales, tanto el de la provincia como el del Estado de la Junta, pues por la mañana. Ya la verdad es que, en fin, tengo menos interés objetivo en leerlo, pero sigo leyéndolo porque parece como si, no sé, dejara hacer algo que tengo que hacer. Pero incluso uno piensa en que esta mañana era lunes y tocaba junta de portavoces, que el siguiente lunes son las comisiones informativas, y de alguna forma la inercia hace que uno siga un tiempo pues andando como cargo público. Bueno, y la otra cara de la noticia, aparte bueno, serían tres caras, la de esta noticia, la de Antonio Mayo, que es el que ocupa el acta de concejal, como hemos dicho, la de Fran Matas, que hoy nos acompaña, y cómo recibió la noticia de que, bueno, pues en su primer mandato como político activo y ejerciendo como concejal de la oposición, se convierte en portavoz. Es una carrera ascendente donde las haya, ¿no? No, bueno, ascendente no, es un ejercicio, no sé, para mí implica mucha responsabilidad, ¿no? Sobre todo ocupar el sitio que deja Noni, que para mí ha sido un portavoz ejemplar en el tiempo que yo he coincidido con él, que sé que va a estar ahí apoyándome y voy a estar machacándolo continuamente a llamadas, porque obviamente la portavocía implica una responsabilidad mayor que el ejercer de concejal,
y sobre todo porque también venimos precedidos de Lola, ¿no? Que Lola también ha sido una institución en este ayuntamiento de Antequera, de Lola Quintana, ¿no? Entonces son dos monstruos detrás que hay ahí, monstruos en el buen sentido de la palabra, que te hacen pues que te tengas que esforzar cada día por estar a la altura del nivel que ellos han marcado, ¿no? Y en ese sentido pues te tienes que exigir mucho, ¿no? Y sobre todo por sorpresa, porque la verdad que Antonio para nosotros no jamás pensábamos que iba a llegar a esta situación. Es una decisión suya personal, todos sabemos su situación personal como es, la entendemos, pero que él sepa también que nosotros vamos a tirar muchísimo de él, porque él es nuestro referente aquí ahora mismo en Antequera. Bueno, tendremos ocasión de indagar un poco más hacia dónde van las miras del joven nuevo portavoz de Izquierda Unida, con ese cargo que ocupa ocupará, ¿no? Entiendo también igualmente. Sí, todavía no, hasta el próximo pleno. Lo que pasa, ¿no? Los anuncios, ¿no? Las noticias siempre se adelantan un poco a lo que es el trámite de la burocracia normal, que será, por tanto, todo lo que decimos será efectivo en el próximo pleno. Pues vamos antes a centrarnos un poco en la historia de Antonio García Peláez, que poca gente lo sabe, pero bueno, muchos se enteraron que estuvo usted de concejal en el Ayuntamiento de Humilladero, quizá la gente más joven cuando presentó su renuncia, pero de lo que nos hemos enterado muy pocos, o se van a enterar muchos ahora, es que usted empezó a ejercer la política de izquierdas en el seno de un colectivo, de una parroquia, ¿no? De una iglesia. La verdad es que la historia reciente de España ha estado muy ligada a la iglesia, para lo bueno y para lo malo. Y la verdad es que una gran parte del movimiento obrero que surgió en España en los años 70 y 60 surgió en el seno de la iglesia. En Antequera también hubieron, como en otros sitios de Andalucía, aquellos curas obreros, después del Vaticano II, que entendían que tenían que ejercer su misión dentro de la clase trabajadora y que entendían el mensaje de Cristo de forma muy diferente a como entonces se había entendido. Y tanto muchos jóvenes antequeranos, yo entre ellos, pues compartíamos esa idea en aquel momento, y como tantos otros, pues empezamos a tener conciencia social, a tener conciencia de lo que preocupaba realmente a los ciudadanos a través de la propia iglesia. Y no fui yo solo, ni mucho menos, fueron muchos los que dieron el paso y pasaron a militar en partidos de izquierda. Ten en cuenta que hasta el año 75, para poder tener cualquier tipo de actividad social y que no fuera perseguida, y que no fuera favorable al régimen, evidentemente, la única cobertura legal era la iglesia, por tanto nos servía un poco como cobertura. Y yo, en fin, debo reconocer, en fin, no tengo ningún problema, ningún empacho en reconocerlo, que aprendí mucho en aquella época y que muchos de aquellos aprendizajes me han sido útiles toda mi vida. Pues yo no sé si fue coyuntural o no, pero el caso es que esa primera militancia fue en el seno de parroquias, decimos, en Antequera. La verdad es que fue una época complicada en el País Vasco, y sin embargo, en cuanto tuve opción, evidentemente me planteé pedir un destino cerca de Antequera. Y entre otras muchas opciones, pues pedía también Humilladero y me tocó Humilladero. Yo conocía Humilladero de oídas, pero en fin, había estado allí un par de veces, no conocía tampoco mucho, sabía de Antonio Romero porque además lo conocía de antes, pero no fue pedir Humilladero porque entonces Humilladero fuera realmente, lo era en aquella época, pues uno de los núcleos importantes del Partido Comunista, no solamente en la comarca de Antequera. Pero la verdad es que tuve suerte de caer allí porque también fue una época muy interesante ahora en sentido positivo. Recién celebradas las elecciones municipales, con un gobierno que tenía entonces mayoría absoluta, el Partido Comunista en Humilladero, y donde rápidamente me encontré bastante bien acogido, y la verdad es que también ahí tuve la suerte de tener una escuela de aprendizaje que también fue bastante interesante, y evidentemente nada contradictoria con mis anteriores aprendizajes, al contrario, creo que complementaban una cosa con la otra. Y por tanto estuve allí pues viviendo durante casi 12 años, y muy bien, fue una época de la que tengo un gratísimo recuerdo y creo que también lo tienen los vecinos. De hecho, en la feria del pasado año fui el pregón de la feria, se ve que aún se acordaban de aquel maestro que llegó del País Vasco y que estuvo durante bastantes años enseñando en aquella escuela. Bueno, y un capítulo más en la historia de Antonio García que estamos repasando hoy. Antonio García, que como pues hemos contado, ha renunciado a su cargo hace cuestión de pocos días, será efectivo en el próximo pleno municipal y sin duda el entrar en contacto con todos estos
pesos pesados del partido en Humilladero, marcaron también el devenir, pero de una forma clara, es decir, terminó engrosando las listas para las elecciones municipales de esa localidad. La verdad es que fueron, como te comentaba, llegó Humilladero, recién celebradas las primeras elecciones municipales, rápidamente me integro en la vida política de Humilladero, que entonces era, por cierto, muy activa, muy interesante, y en las siguientes elecciones, la del año 83, me propone ir en lista. En la práctica yo estaba colaborando de forma permanente con el ayuntamiento y por tanto pensé que lo coherente era que ya que lo hacía en cualquier caso, pues lo más lógico era hacerlo dentro de la candidatura del Partido Comunista. Entonces, por tanto entré de concejal, por cierto, llevando áreas que me han recorrido durante todo el tiempo que he tenido opciones de gobierno, deporte, educación y en aquella época además juventud y cultura y festejo. Bueno, total, estamos hablando de una serie de años, 2 mandatos en Humilladero, y entiendo que si tuviéramos que hacer otra parada en el devenir de la historia de Antonio García pasa por el momento en el cual bueno, pues, por primera vez se llega a un acuerdo de gobierno con el PSOE y ocupan áreas de gobierno en Izquierda Unida, y fue cuando se anexionó Antonio García el partido en Antequera. El año 2007 fue un año, pienso que importante, en la historia de Antequera, porque cuando el PSOE pierde la mayoría absoluta, había varias opciones y la Asamblea Local de Izquierda Unida optó por la opción de hacer un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista en Antequera en aquella época. Y la verdad es que fue una decisión meditada, en la que analizamos los pros y los contras que tenía esa decisión. Los ciudadanos, evidentemente, a los 4 años, el año 2011, supongo yo, que a la hora de dar su voto, pues de alguna forma valoraron si fue bueno o malo el que llegáramos acá al acuerdo de gobierno, pero como también saben los ciudadanos, fue un acuerdo de gobierno frustrado, justamente en mitad del mandato, porque el acuerdo era un acuerdo de gobierno y subrayo lo de gobierno, en el que se basaba una serie de acuerdos programáticos y que obligamos a las partes. En el año 2009 entendimos que no se cumplían por parte del otro socio el programa que teníamos en común, sobre todo a raíz del tema del PGO que planteaban para Antequera, y entendimos que por coherencia, puesto que el compromiso lo hacíamos no solamente con el Grupo Socialista, sino también con los antequeranos, que puesto que el contrato no se cumplía, había que romper el compromiso, y asumimos pues el seguir 2 años más en el ayuntamiento, esta vez en oposición. Marcó los resultados electorales de Izquierda Unida posteriormente el hecho de que, bueno, realmente fue positivo, ¿no? Porque ha sido un incremento y tal aquella decisión. Bueno, en política los futuribles como la historia son complicados. Yo no sé si realmente, si no hubiéramos gobernado en estos 2 años, hubiéramos tenido más o menos votos, y tampoco si el hecho de romper el acuerdo de gobierno, los ciudadanos de Antequera lo entendieron en plan positivo o no lo entendieron. Lo cierto es que es verdad que hubo una importante subida de votos. También es cierto que la subida de votos nos produjo en aumento de concejales, nos quedamos muy cerca del 4.º concejal, pero no llegamos a alcanzarlo, y además es una situación radicalmente distinta como fue un gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular. Por tanto, evidentemente no creo que nos perjudicara mucho, porque el objetivo es de que Izquierda Unida en Antequera aumentó su número de votos, aunque aumentara la presencia de concejales. Bueno, no se moja demasiado Antonio a la hora de dar su valoración al respecto. Y bueno, la cuestión es que pues ahora llega una situación complicada, en la cual hablar de políticos es como asociarlo a algo negativo. Hay algunas imágenes por ahí que intentan limpiar un poco, jugando precisamente con esa idea, ¿no? ¿Cuál es no sé, cómo se soluciona eso? ¿O realmente está justificado? ¿O la crisis ha mermado y de forma irreparable la imagen del político? Hombre, los políticos han tenido épocas en las que han estado más valoradas. En España tenemos una historia reciente muy curiosa en ese sentido. La transición de una dictadura a una democracia fue un momento, digamos, de auge, en el que la política era sentida y vivida por la gente con mucha ilusión, con mucha esperanza. A partir del año 82 empezó el desencanto, en el que la gente empezó a desconfiar de los políticos porque no respondían a las expectativas que tenían, pero donde de verdad se produce la inflexión importante es con la crisis económica. Crisis económica que uno llama crisis y que seguimos llamando estafa, porque era una crisis económica porque ahora produzcaban menos que antes.
Es una crisis en la que los sectores dominantes de la economía mundial, los financieros, pues de alguna forma han conseguido que los gobiernos actúen en favor de sus intereses. Por tanto, de entrada hay una percepción de que la política, más que al servicio de los intereses de los ciudadanos, pues está al servicio de los intereses de la gran banca, de los grandes poderosos, de los sectores financieros. Eso a nivel global. Y además de eso se unen los casos de corrupción, que tampoco son nuevos. Ahora hay muchos, pero que además se conocen. En otra época también lo había y no se conocían. Pero ahora hay casos de corrupción, muchos, y además se conocen. Pues claro, unidos los casos de corrupción a la situación de no confiar en la política como solución a los problemas de los ciudadanos, pues hay un grave deterioro de la imagen del político. Yo creo que hay que distinguir, digamos, dos grandes niveles. En primer lugar, los políticos, o sea, las personas que se dedican parte de su vida a defender sus ideas políticas, no son necesarias, son imprescindibles en política, porque es lo que hace que la sociedad funcione. En España creo que hay en torno a, son 90.000, creo que son cargos públicos, entre concejales y otros cargos. La inmensa mayoría, sobre todo los concejales, no cobran ni un duro de la política, dedican una gran parte de su tiempo a la política a cambio simplemente de ser coherente con su idea. Pero eso, como en fin, es notorio, no es noticiable, eso ocurre y punto. Pero en cambio, el porcentaje de cargos públicos que sí que tienen algún hecho de corrupción, obviamente se convierten en noticia. Y eso hace el que una de las partes pues se confunda con el todo. Y yo creo que hay que devolver la política a un sitio. En primer lugar, haciendo que los cargos públicos corruptos, sean del signo que sean, pues que asuman toda la responsabilidad de aquello que hacen, porque además la traición es doble. Traicionan a la ética, a la legalidad y también traicionan a los ciudadanos que lo han votado. Pero en primer lugar, el que haya normativas claras y el que las hace, pues que nunca más vuelva a estar en política. Y también en segundo lugar, hombre, el que haya medidas preventivas para evitar que una persona no tenga la posibilidad de corromperse y por tanto de engañar a los ciudadanos. Yo creo que si no conseguimos eso, si no hacemos que la política vuelva a ser de los ciudadanos, lo que corremos el peligro es del populismo, que es esos salvadores que pueden plantear el que al margen de la política pues hay soluciones. Hemos visto el caso en Italia recientemente y esperemos que no tengamos casos parecidos. Aquí tenemos un caso parecido con el tema del GIL y la experiencia, en fin, ahí están los resultados, ¿no? Por tanto, creo que ese camino es peligroso el volver a andarlo y que la única alternativa es que los políticos vuelvan a ser pues lo que deben ser, las personas que deben trabajar por solucionar los problemas de los ciudadanos. Bueno, y antes de llegar al final de la entrevista, me gustaría conocer cuáles son las, además es profesor y queda muy al pelo, ¿no? La asignatura pendiente que tiene la sensación, Antonio, que le queda después de todos estos años, porque, bueno, es una persona que tiene, o siempre lo ha dejado entender, ¿no? Como una manera de entender la política, que me acaba de explicar, pero además de entender el modelo de ciudad muy determinado. Hombre, hay dos temas que son, pienso en Antequera, bueno, hay tres temas que son fundamentales y que están pendientes y gravemente pendientes. Hay un tema del que no hemos hablado, pero los ciudadanos que estén escuchando y viendo ahora van a pensar que, en fin, que es un problema de verdad. Nunca en la historia de Antequera hemos tenido la cantidad de ciudadanos en paro que tenemos ahora. El ayuntamiento es un ayuntamiento, no es el Ministerio de Trabajo ni es el Gobierno de la Nación. Pero un ayuntamiento tiene la primera obligación de todas, intentar que los ciudadanos colaborar para que haya menos ciudadanos en paro. Y creo que en eso no se ha avanzado en absoluto. Y no solamente buscando que es necesario estos contratos sociales porque hay emergencias que hay que atenderlas urgentemente, sino también posibilitando que los creadores de empleo pues tengan los recursos necesarios para que en Antequera se creen empleo. Un pequeño ejemplo. Planteamos hace un tiempo, en el año 2010, el que se crearan en Antequera unas naves industriales tipo europeo para que los ciudadanos que tuvieran interés en crear empleo pudieran alquilarla o pagarla a un bajo coste. 3 años llevamos para que eso salga a concurso y entendemos que eso sí que era un tema urgente, que a lo mejor no acaba con el paro en Antequera, pero evidentemente ayudaría. Es un tema que creo que queda pendiente. Un segundo tema que queda pendiente es el que creo que en Antequera hemos avanzado poco en hacer una ciudad más habitable, más paseable, más para vivirla. No ha aumentado el número de calles peatonales, de hecho se ha quitado la que había, la única que se creó en el anterior mandato.
El tráfico en Antequera sigue siendo un tráfico, pienso que no corresponde al tamaño de población que tiene Antequera. Tenemos problemas de tráfico de una gran ciudad, cuando Antequera es una ciudad tipo medio, que podría tener un tráfico mucho mejor regulado y que fuera mucho más justo. Y luego tenemos además una separación entre Antequera, barrio y Anejo, que habría que buscar medidas para que se fuera quitando, porque Antequera es toda y no ahí tiene que haber separación. Y una tercera cuestión que queda pendiente es el que en Antequera no solamente no ha avanzado más la democracia participativa, sino que además ha retrocedido. En el anterior mandato, gracias, pienso yo, al impulso que pudimos dar en el ayuntamiento, cuando seguimos tanto en el gobierno como en la oposición, se avanzó en el tema este. Presupuestos participativos, reglamento de participación ciudadana. En este mandato, al contrario. No hay presupuesto participativo, el reglamento se ha estancado. Creo que las tres cuestiones estas, lucha contra el desempleo, una Antequera más habitable y una Antequera más democrática, creo que siguen siendo asignaturas pendientes y creo que es la tarea en la que seguiremos peleando. Los compañeros que continuarán con la tarea, pues evidentemente creo que tienen claro que son los tres objetivos que tenemos ya como Izquierda Unida. Y yo, aunque no esté como cargo público, ellos saben que a su lado, detrás o en medio, estaré diciéndole, muchachos, que este es el camino, que para eso nos quieren los ciudadanos, para que les solucionemos los problemas, y creo que son los más gordos. Bueno, no sé si ya decir a Fran Mata simplemente algo que objetar, nada más, porque claro, las líneas son muy parecidas a las que ha dejado marcado el anterior portavoz, ¿no? El maestro ha dejado la tarea ya para casa, así que ha dejado los deberes puestos. Te lo ha dicho el primero de maestro. Y trataremos de seguir esas líneas que él ha marcado, con nuestro propio estilo, obviamente, pero siempre respetando las líneas que son las de Izquierda Unida, que es apostar por el empleo, un empleo que sea de calidad, un empleo que sea para todos, apostar por una Antequera mucho más habitable, un lugar, como bien ha dicho Antonio, en el que se puedan convivir las personas, los peatones y los vehículos sin que eso sea ningún tipo de trauma o suponga ningún tipo de trauma para la circulación del tráfico, y sobre todo intentaremos seguir por la línea que hemos marcado durante este tiempo de mandato. Yo sí quisiera dejar claro, obviamente, que sobre todo nuestra principal preocupación en estos momentos de crisis, cuando hay tantas familias que lo están pasando mal, es la creación de empleo. Y en eso, pues obviamente, como se ha señalado antes, el ayuntamiento no puede crear empleo, no tiene la capacidad de crear puestos de trabajo directos gracias al gobierno del Partido Popular en Madrid, que hizo y al Partido Socialista, que modificaron la Constitución de una forma totalmente civilina y sin consultar con los ciudadanos, que obligaron y consentaron el gasto del Estado y pusieron, como bien ha dicho Antonio, los mercados, o sea, pusieron la política al servicio de los mercados, ¿no? Entonces eso constriñe mucho la capacidad de los ayuntamientos, pero aún así los ayuntamientos sí tienen la capacidad de dotar de herramientas al sector privado, que es el que él debe crear empleo, y entre esas medidas, pues como bien se comentaba, está la de las naves de VPO, que seguimos esperando 3 años después de su presentación a que salgan a concurso, y que esperemos que en estos próximos años, o en este año, puedan salir a concurso por fin y crear algún puesto de trabajo en nuestra ciudad. Bueno, pues Antonio García, que haya mucha suerte, y no sé si le veremos dentro de unas pocas semanas en otro municipio presentándose en las listas, pero si no es así, que vaya bien la cosa. Bueno, no creo que repita, y no porque me parezca una experiencia negativa, al contrario, yo animaría a muchos antequeranos a que probaran a ser concejal, porque creo que es el cargo público más exigente, pero también el que da más satisfacciones. Pero yo creo que ya cumplí una etapa con mi luz y con mi sombra, y ahora habrá que cambiar a otros proyectos diferentes. Y Fran Mata, suerte en su nuevo puesto de portavoz. Muchas gracias.